Vamos a seguir hablando sobre edificando casa al Señor. La primera presentación que se hizo este año, Ángel nos presentó allí una casa donde el fundamento estaba y está en la obra de Cristo, en la obra de Jesús, que nos reconcilia con Dios. Y así luego Él comienza a establecer una serie de fundamentos de los cuales todos nosotros sabemos y entendemos, y nos habla del Evangelio del Reino, del señorío de Cristo, del arrepentimiento, del bautismo en el Espíritu. Y también estuvimos hablando sobre las 4 columnas, y todo esto producía o produce un estilo de vida, y ese estilo de vida se trasunda o se transforma en la santidad. Entonces, quiero continuar un poquitito en esta línea y entendemos que la oración, que la palabra, en especial manera estas dos columnas, la comunión, la evangelización en cada uno de nosotros producen un estilo de vida. Y cuando hablamos de un estilo de vida, hablamos que toda nuestra manera de pensar ha sido cambiada. Dejamos el pensamiento de esta naturaleza pecaminosa, de este hombre, esta mujer que hemos recibido como herencia adámica. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, nosotros hemos recibido esta herencia. Por eso estamos hablando que las 4 columnas bajo el señorío de Cristo transforman nuestra vida y transforman esa naturaleza pecaminosa en un estilo de vida que agrada a Dios. Y ahora en nosotros se forja una nueva naturaleza, un nuevo pensamiento, y como recién decía, transforma nuestra manera de vivir y que es acorde y está alineada al propósito eterno de Dios. Y todo este proceso, ¿cómo lo definimos? Como un estilo de vida. Es nuestro estilo de vida. Porque en aquel antiguo estilo de vida, aquella nuestra vieja vida, Pablo dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos de ese hombre que estaba viciado. Y en verdad esa vieja naturaleza está llena de vicios, y por eso Pablo nos anima a renovarnos. Pero esa vieja naturaleza o ese viejo hombre provocaban trastornos en nuestras relaciones, en nuestra relación con Dios, porque la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y antes de arrepentirnos estábamos muertos espiritualmente. Queríamos y buscábamos en mayor o en menor medida a Dios y no podíamos acercarnos porque esa relación estaba quebrada, porque aún no habíamos reconocido que le habíamos dado la espalda a Dios y, como habla la Escritura, que éramos pecadores. Ese antiguo estilo de vida también trastornaba nuestro interior, provocaba un vacío interior con la gran necesidad de llenarlo con cosas. Nos faltaba paz, ¿verdad? ¿A cuánto nos faltaba paz? Yo jamás voy a olvidar, Adán levanta la mano y yo también, aquel día que conocí a Dios. ¿Cuánta paz produjo? Ese vacío en el interior fue lleno. Pero ese estilo de vida provocaba esto: falta de paz, objetivos que trasciendan más allá de esta vida terrenal. Y podría seguir hablando. Y también ese estilo de vida antiguo provocaba trastornos en la relación con los demás, tensiones familiares, pleitos, etcétera, etcétera. Pero ahora cada uno de nosotros hemos recibido una nueva vida en Dios, y esto tiene un fundamento claro en la concepción de cada uno de nosotros, porque estamos en el corazón de Dios. Amén.
tú y yo estamos en el corazón de Dios. Abramos nuestra Biblia en Efesios 1. Verso 3. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Verso 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Verso 11, y en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. Verso 13, y en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cuando uno lee Efesios, especialmente los primeros 3 capítulos, no deja de admirarse, no deja uno de contemplar la grandeza de Dios. No deja de contemplar la revelación que Dios le transmite a un hombre para que a través de las generaciones de cristianos nosotros podamos absorber, vivir y creer estas verdades. Y yo separé algunas palabras que allí están tan claras. La primera que separé es: nos bendijo. ¿Y qué es la bendición? La bendición es un don que afecta la vida. Es un misterio. Es un don que Dios expresa a través de su palabra. Es un don, es un regalo definido. Porque no entra en la esfera de tener, sino en la esfera de ser, de lo que soy. Y porque no depende de la acción del hombre, sino de la decisión de Dios. Dios nos bendijo. Y este misterio, este regalo, es el que Dios puso sobre nosotros. Dios nos bendijo antes de la fundación de este mundo y pertenece al Padre. Así que, número 1, Dios nos bendijo. Número 2, nos escogió en Él. Así Pablo en Corintios dice que Dios elige a los mejores. No, a lo vil, a lo menospreciado. ¿Y quién elegiría algo que no va a servir? ¿Quién quisiera comprar algo que no va a poder utilizarlo? Todos nosotros, ¿qué elegimos? Lo bueno. Elegimos lo mejor. Y Dios escoge, ¿a qué escoge? A lo vil y a lo menospreciado para transformarlos. Así que Dios nos escogió para Él. Tercer aspecto, Él nos predestinó. Nos dio un destino de antemano. ¿Cuándo? Cuando estábamos en problemas. No, antes de la fundación de este mundo. Permítanme decir, esto es locura. Que Dios haya pensado en nosotros antes de la creación, antes de los cielos
y de la tierra su creación, antes de que todo lo que Él haya creado, que Él haya pensado en nosotros, en vos, en mí, nos haya dado un destino de antemano, la verdad que explota mi cabeza, pero damos gloria a Dios que Él nos predestinó. Número 4, nos adoptó como hijos suyos. Somos hijos de Dios. Nosotros que fuimos formados del polvo de la tierra, hechos menores que los ángeles, y antes hombres y mujeres que le habían dado la espalda a Dios, ahora somos hijos de Él. Tenemos relación con el Padre. Ahora hay una vida que se produce en nosotros porque nos da clara identidad de que soy un hijo y soy una hija de Dios. Y tenemos acceso a su persona. ¿Y por qué lo hizo esto el Padre? Por el puro afecto de su voluntad. Alguien dijo que se le dio la gana. A Dios se le dio la gana adoptarnos como hijos suyos. Amén. Al lado tuyo hay un hijo, pero es un hijo de Dios, es una hija de Dios, porque el Padre le predestinó, el Padre le escogió y le bendijo. Amén. Felicítalo, te felicito. Decile, María, te felicito, decirle. Bueno, después seguís. Nos adoptó como hijos, nos aceptó en un mundo que rechaza, en un mundo que si no pensás igual, que no sos parecido, te rechaza. Y el Padre nos acepta. ¿Y por qué nos acepta? Por esta obra de Cristo. Nos aceptó por la aflicción de su Hijo. Somos el fruto de la aflicción de Cristo. Y Él nos acepta. Cuando otros nos rechazaron, el Padre en su gran amor nos aceptó. Otra palabra que rescaté fue nos redimió. Nosotros le pertenecíamos a Él, porque el Padre al crear a Adán y Eva era para que se cumpla su propósito eterno. El hombre cuando peca pierde esa relación con Dios y en Cristo Él nos redime por medio de su sangre, por medio de su obra. Y ahora el Padre recupera lo que a Él le pertenece. Somos redimidos por Dios. Él, otra palabra que sacamos de allí, perdonó. Nos liberó de nuestra ofensa hacia Dios. ¿Hay algún pecado del pasado, una vez que te arrepentiste, que te sigue culpando? No hay nada, porque Él nos perdonó y porque echó en el fondo del mar nuestras maldades y nuestros pecados. Y alguien dijo, ahí le puso Dios un cartelito, prohibido pescar. Él echó al fondo del mar todos nuestros pecados. Nos perdonó, nos liberó de nuestra culpa y restauró esa relación personal que antes existía con Dios. Sigue diciendo Pablo, nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Es un misterio la voluntad de Dios. Misterio. Un secreto. ¿Quién lo conocía? ¿Quién conocía este misterio de su voluntad? El Padre. Dios solo conocía este misterio, y a Dios le agradó darnos a conocer
este misterio, quitó el velo de nuestros ojos. Y este misterio que Dios manifiesta se recibe por revelación de Él. Y Dios nos lo reveló a nosotros por pura gracia, por puro amor. Quitó el velo que había en nuestros ojos y nos reveló el misterio de su voluntad. Y ahora nosotros y cada uno de los que estamos aquí podemos decir: comprendo, sé cuál es la voluntad de Dios, porque Él nos reveló. Amén. Nos hizo herederos. Cuán grande es la gracia de Dios, que su Hijo sufrió aquello que yo merecía sufrir. Cristo padeció en mi lugar. Y ahora Dios, ¿qué hace? Me hace copartícipe de todos los derechos de su Hijo. Entre esos derechos está: soy hijo de Dios. Y todo esto lo hemos adquirido por la obra de Él. Nos dio sus privilegios. El ángel de Jehová acampa alrededor del que le teme, los guarda y los defiende. ¿Es un privilegio o no es un privilegio? Nos hizo coherederos de Cristo y nos hizo participar de esa herencia. Así que los derechos que tiene el Hijo los tenemos nosotros. Los privilegios que tiene el Hijo los tenemos nosotros. Y esta herencia eterna que le correspondía a sus hijos también nos corresponde a nosotros. Hermanos, este es el colmo de la gracia de Dios. ¿O no? Es el colmo. No hay otra forma de describirlo. Es el colmo de la gracia del amor de Dios. Y tenemos que tener una completa admiración y adoración por esta gracia inmensa que hemos recibido. Somos herederos de Dios. Y también nos selló con su Espíritu Santo. Al final voy a hablar un poquito más. Pero el texto, si seguimos leyendo, nos habla de arras. ¿Qué es arras? ¿Qué significa? Es una garantía, es un anticipo. Como cuando alguien va a comprar algo y da un anticipo, da algo al final de lo que va a comprar. Y esta es arras. Hemos recibido como anticipo el Espíritu Santo, la promesa del Padre. Hemos recibido este don, este regalo, y hemos sido sellados con una marca incomparable. Y este sello le pertenece a Dios. Somos de su propiedad. Amén. Hemos recibido una persona en nuestro interior. Y no es cualquier persona. Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios que mora y que vive en cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos hizo herederos y nos puso un sello que es el Espíritu Santo. ¿Qué hizo Dios? Nos bendijo, nos escogió, nos predestinó, nos adoptó como hijos suyos, nos aceptó, nos redimió, nos perdonó, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, nos hizo herederos y nos selló con su Espíritu Santo. Claro, estamos tan acostumbrados, pero cuando uno se pone a meditar,
a mirar la Escritura y a ver a este Dios tan grande que no podemos entenderlo ni comprenderlo con nuestra mente, pero saber que Él nos bendijo, que Él me bendijo, que Él nos escogió, que Él te escogió, que nos dio un destino de antemano, que estaba pensando en nosotros antes de la creación, que me aceptó a mí, que no me rechazó, que me redimió, que me compró por medio de la sangre de Cristo, que me perdonó. ¡Qué maravilla es el perdón cuando alguien hizo algo malo y se le perdona y jamás se le hace recordar esa falla! Así hizo Dios, me perdonó, me quitó el velo, me dio a conocer su voluntad. Ahora estoy entendiendo cuál es la voluntad del Padre y aparte me hizo heredero. Hay gente que no recibe nada en la vida, ninguna herencia, y a esa gente Dios la hizo y a todos nosotros herederos. Y no sé yo, hermanos, con su espíritu. La verdad que es maravilloso el amor y la gracia de Dios. Y yo quedé los otros días pensando en todo el mensaje de Ángel. Cuando dijo, ¿qué soy? ¿Quién soy? Y me quedó una frase allí que hace tiempo que la venimos escuchando. Dios quiere que seamos ¿qué? Que seamos felices. Y todos decimos, está flojo el amén, ¿eh? Y todos decimos, así que quedé pensando ahí, el otro día, rumbeando ahí adentro mío, por ahí soy medio duro, por eso quedo a veces enganchado. Y me dije, ¿qué es la felicidad? Qué pregunta filosófica, ¿no? Y yo no soy el más apto para contestar. ¿Cómo podríamos definir la felicidad? José dice estar completo. Buena definición. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es? Bueno, déjeme transitar un poquito. Voy a tratar de no ser muy larguero. ¿Qué dice el diccionario? Vamos al mataburro, a ver si estamos de acuerdo o no. Y dice, es un estado momentáneo y emocional. Y produce una gran sensación de bienestar. Bueno, eso es lo que dice el diccionario, sigue diciendo varias cosas más, ¿no? Ahora, ¿qué dice la filosofía? Ya entramos en un terreno más fangoso. Y habla de una autorrealización, alcanzar metas y evitar el sufrimiento. Y yo me dije, ¿será así? ¿Será esto así? Si la felicidad es autorrealizarse, si es solamente un instante o un momento, si la felicidad es evitar el sufrimiento y hacia así me voy a dirigir, ¿podremos ser felices? ¿Qué les parece? ¿Podremos ser felices si es así? Si todos sufrimos, ¿quién no sufre? ¿Quién no vive situaciones personales? Muchos de los que estamos aquí seguramente tenemos alguna situación personal que produce algún sufrimiento. No hay una escala de quién sufre más, quién sufre menos. Es difícil saberlo. Pero todos sufrimos.
situaciones personales, salud, de familia. Hemos elegido sufrir por otros. Ayer hablaba con unos hermanos que se bautizaron hace poquito tiempo y el padre de familia, 5 hijos, vive muy sencillamente y humildemente aquí, 25 kilómetros. Cambió de trabajo hace 3 meses y ahora le dicen, te quedás sin trabajo. Cuando hablamos por teléfono no lo podía creer. No lo podía creer. Me acordaba toda su situación. Y la verdad que a uno le preocupa. Y piensa en ellos y en otros y sufre. Y en verdad hemos elegido sufrir. Algunos o todos hemos elegido sufrir por la obra del Señor. Sufrir por otros. Sufrir por los hermanos. O sea que todos sufrimos. Y me vino este siguiente pensamiento y me pregunté, ¿Jesús fue feliz? ¿Fue feliz Jesús? ¿Qué opinas? ¿Fue feliz? Jesús dijo, Juan 4:34, mi comida, ¿cuál es? Es hacer la voluntad del Padre. Tengo una única comida, dijo Jesús. ¿Y cuál es? Es hacer la voluntad del Padre. Juan 8:29 dice Jesús, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Jesús tenía un claro objetivo, agradar en todo al Padre. Hacer la voluntad de Dios para Él no era un peso, sino en Él producía un gozo y una alegría indescriptible. Pregunto, ¿Pablo fue feliz? ¿Fue feliz Pablo? Gálatas 6:17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia. Hermanitos queridos, no me molesten, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En griego marcas es estigma. Es un estigma. Se cuenta de Francisco de Asís o de San Francisco de Asís que estaba ayunando y se fue a una montaña a orar y a ayunar. Y de golpe tiene una visión y en esa visión ve la cruz de Cristo y a Jesús crucificado y derramando su sangre sobre el mundo. Y dice que en ese momento que él tiene esa visión, una espada traspasa su ser interior y ahí percibe en una magnitud antes por él no evidenciada o vivida del amor de Dios. Y él dice que para él era una marca, un estigma. En la antigüedad, las marcas que se les producían a los esclavos era con un hierro candente, en un lugar visible. Y Pablo dice, nadie me causa molestias, yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Las cicatrices que sufrí por Cristo, las cicatrices que Pablo sufrió por Cristo y que eran su identificación, por lo cual él estaba caracterizado como un esclavo de Jesucristo. Sigue diciendo en 2 Corintios 12:15, y yo con el mayor placer gastaré de lo mío, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más,
sea amado menos. Pablo dice, voy a gastar lo mío. Y aún yo mismo me voy a gastar por amor a ustedes, aunque sea amado menos de lo que yo les amo. ¿Fue feliz Pablo? Nuestros hermanos que dieron su vida por el Señor, ¿fueron felices? Muchos en la primera era del cristianismo hablaban de un tercer bautismo. El primer bautismo, el bautismo en agua, el segundo bautismo en el Espíritu Santo y el tercer bautismo en sangre. Algunos consideraban un honor morir por Cristo. Y si vamos a la historia, a ver la historia de la Iglesia y aún la de hoy, la contemporánea, sigue también siendo un honor este bautismo en sangre. Y así vemos en Hechos al mártir Esteban derramar su sangre. Y antes de partir vio los cielos abiertos y vio a Dios y a su Hijo Jesucristo a su diestra. Esteban fue feliz. La felicidad no pasa por no sufrir. La felicidad pasa por otro aspecto. Yo te pregunté, ¿Jesús fue feliz? Claro que fue feliz. ¿Por qué fue feliz? Porque hizo la voluntad del Padre. Porque agradó al Padre en todo. Porque aun cuando tuvo que sufrir, Él hizo siempre la voluntad de Dios. Entonces Jesús fue feliz. Pablo fue feliz, claro. ¿Por qué fue feliz? Porque hizo la voluntad de Dios. Porque hizo la voluntad de Cristo. Los hermanos que dieron y que dan sus vidas, su familia, sus hijos por el reino de Dios son felices, sí. ¿Por qué? Porque esta felicidad va más allá de lo terrenal. Es identificarse con Cristo. Y yo me pregunto, ¿puedo ser feliz? Claro, claro que puedo ser feliz. Porque esta felicidad no está asociada a lo que este mundo considera, sino que está asociada a lo que Dios dice. Por eso quise resaltar que Él nos bendijo, que Él nos escogió, que Él nos predestinó, que Él nos adoptó como hijos suyos, que Él nos aceptó, que Él nos redimió, que nos perdonó, que nos dio a conocer el misterio de su voluntad, que nos hizo herederos y que nos selló con su Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos ser felices porque tenemos una relación activa, viva y real con Dios. No lo conocemos por aquellos que otros nos dicen, y tampoco lo conocemos por el justo aquel que predique un domingo o un viernes, sino conocemos a Dios por una experiencia personal, una experiencia real, viva, activa. Y esta experiencia real, viva y activa se profundiza a medida que pasa nuestra vida y echamos raíces en el reino de Dios, en Dios y en su iglesia. Por esto y por mucho más podemos decir que Dios quiere que seamos felices. Amén. Cuando estaba orando los otros días por esta palabra, le decía al Señor, ¿vos querés que seamos felices? Y sí, tenés relación conmigo, me estás conociendo. Te aguanto, no me dijo, se lo digo yo. Y claro, se ve un abanico, no que no lo conocía, pero calzó justo. No está
con Dios. Por eso podemos decir que somos por eso podemos decir que somos felices. Y todo esto el Padre lo hizo por medio de Cristo. Y nos da una clara identidad y sabemos qué somos, quiénes somos y a dónde vamos. Tenemos una calidad de vida, un estilo de vida de acuerdo a lo que Dios dice. Somos santos para Él. Hemos sido separados para vivir para Dios. Somos íntegros. No tenemos una doble vida. No somos aquí de una forma y allí afuera de otra. Somos íntegros. Decimos la verdad. No andamos mintiendo. No somos avaros. No pensamos solamente en engrosar el bolsillo. No somos avaros. Es más, somos... Y soy consciente que son ustedes generosos. Somos sencillos. No somos difíciles. Somos sencillos. Nuestra boca la utilizamos para edificar, para construir, para animar. Nuestras manos para bendecir a las personas. Nuestros pies para ir a la casa del necesitado. Y nuestras familias responden a ese propósito eterno de Dios. Nuestra mente y nuestro corazón responden en plenitud, en agradar a Dios. Y vivimos nosotros con intensidad el reino de Dios. No es algo más en nuestra vida, es el todo. El reino de Dios es todo para nosotros. En Él no podemos y no queremos vivir. ¿Querés vivir lejos de Dios? ¿Quién quiere vivir? Nadie. Porque en Él lo tenemos todo. Y en Él estamos plenos y completos. Por eso podemos decir que en Cristo está nuestra felicidad. Amén. Podemos decir, en Cristo está nuestra felicidad. A ver, en Cristo. Otra vez. En Cristo eterna. ¿No querés decir algo? Bueno. Amén. Por eso somos felices. Amén. Claro. Amén. Somos felices, aunque nos vela el nervio ciático. Qué sé yo, lo que nos pase. Más allá de eso, nuestra felicidad está en Él. Por eso hoy vemos que este discipulado con Jesús provoca. ¿Qué provoca? Que la palabra de Cristo more en nosotros. Y vamos conociendo más al Padre. Vamos conociendo más a Cristo a través de sus palabras. La palabra de Dios es eterna, permanece para siempre y nos es revelada. Se corre el velo y nos es revelada a cada uno de nosotros y nos aferramos a esta palabra. Nos aferramos a lo que Dios dice. La abrazamos, la proclamamos, la escudriñamos. Y esta palabra transforma nuestra vida. Transforma nuestra manera de pensar, porque como dice el escritor de Hebreos en el capítulo 4, es viva y es eficaz y penetra hasta el final. Entonces, este discipulado con Jesús provoca que la palabra more en nosotros. Por eso oramos a Dios, porque Él es nuestro Padre, porque nos podemos acercar confiadamente a su trono de gracia en todo tiempo, para bendecirlo, para exaltarlo, para darle gloria, para honrar su nombre, para glorificarlo, para engrandecerlo, para decirle todo lo hermoso y maravilloso que tú y yo le decimos a Él, no solamente en nuestra intimidad cuando estamos todos juntos. Nos acercamos a Él en oración, confiadamente lo bendecimos. También nos acercamos a Él para encontrar la paz
La paz que necesitamos en algunos momentos de nuestra vida, encontramos en Él el refugio. Nos acercamos a orar por otro y por otros. Levantamos un altar de gratitud. Y allí está nuestra felicidad, porque el Padre nos escucha. Si eres hijo de Dios, ¿tienes duda que el Padre te escucha? El Padre nos escucha. Por eso oramos y por eso le creemos que nuestras oraciones están ante su trono de gracia. Somos su iglesia. Somos el cuerpo visible de Cristo en esta tierra. Somos la esposa que se está ataviando, pura, santa, sin mancha para Él, para la venida de su amado, de Cristo. Por eso somos hermanos. Por eso el que está al lado tuyo es tu hermano, es tu hermana. No por una herencia humana, sino por una herencia eterna. Y estamos unidos a Cristo. Tenemos un mismo Padre, por lo cual tenemos comunión los unos con los otros. Estamos relacionados, estamos unidos a su cuerpo. No estamos sueltos ni somos solos. Nos amamos, nos respetamos y estamos en este proceso de considerar al otro como mayor que yo mismo, que mi misma persona. Y tenemos esta gracia, hermanos, de extender el reino de Dios, de llevar su palabra a otros, como algún día nos vinieron y trajeron la palabra a nosotros. Aquellos que no tenemos cuna cristiana, algún día alguien nos habló, alguien oró, alguien ministró sobre nuestra vida. Y jamás podré olvidar ese día cuando vinieron a golpear la puerta de mi casa. Esa amiga me vino y me llevó a su casa para que 2 hermanos me hablaran del reino. Jamás me voy a olvidar. Y esta gran gloria Dios nos dio a nosotros de compartir su palabra, de hablarle a otros de Cristo. Ahora podemos transmitir esta verdad, esta vida que es Cristo, y la compartimos. Bendecimos a las personas, oramos por ellas, predicamos, ayudamos al necesitado, sufrimos con el que sufre, extendemos la mano, no la retraemos, extendemos la mano. Estamos en la casa del huérfano, de la viuda, de los ancianos. Damos de comer. Vamos a visitar a alguien en un country cerrado que nos llevan con un guardia, o también vamos a caminar en el barro, a mojarnos, a ensuciarnos, por llamarlo de alguna manera, en el calor y en el frío. Y tú y yo tenemos esta maravillosa bendición de extender el reino de Dios. Porque este discipulado con Jesús provoca transformación en nuestra vida a través de la palabra. Nos comunicamos con el Padre a través de la oración. Estamos unidos, tenemos comunión, relacionados unos con otros y extendemos el reino de Dios. Por eso, hermano, creo absolutamente que Dios quiere que seamos felices, pues en Él lo tengo. ¿Cómo? En Él lo tenemos todo. José dice, estoy completito. No entra más, ¿eh? Estamos completos en nuestra vida. En Él lo tenemos todo. Y para ir cerrando, todo esto requiere una obra que es espiritual y que es sobrenatural. Y es la obra del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo en Juan 7, 37 y 38, en el último y gran día de la fiesta, ay, si uno pudiera ver un minutito esa imagen, en realidad, ¿no? Tener una visión de eso. Dice que se puso en pie y alzó la voz.
Claro, lo que hizo fue atraer la atención de todos. ¿Y qué dijo? Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Y Juan aclara, esto dijo del Espíritu Santo que iban a recibir los que creyeran en Él. Porque aún el Espíritu no había venido porque Jesús no había sido aún glorificado. Una vez que Cristo fue glorificado a la diestra del Padre, Él envió su Espíritu. Y llenó a todos aquellos que habían creído en Él. Y Pedro declara en el día de Pentecostés que esta promesa, esta bendición de tener al Espíritu Santo corriendo como ríos de agua viva en el interior, es para todos aquellos que el Señor llamase. Ahora lo interesante de estas palabras de Jesús es que señala lisa y llanamente que si alguien tiene sed, venga a Él y beba. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida. Está describiendo con estas palabras que cualquier discípulo, cualquiera que está necesitado de Dios, puede ir a recurrir a Él. Y Él dice, el que cree en mí, más simple que esto no hay, no es difícil. No puso algo tan difícil, es sencillo. El que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Correrán ríos de agua viva. La vida normal de aquel que cree en Jesús, de aquel que ha bebido de su Espíritu, es que estos ríos corran, que estos ríos fluyan en el interior. Y no es un arroyito, no es un río. Dijo Jesús, ríos de agua viva correrán. ¿Dónde? En nuestro interior. Esta agua no está allí estática, es dinámica, es poderosa, es abundante, fluye en nuestro interior, son ríos, son muchos, son abundantes de agua viva que están corriendo en nuestro interior. Jesús nos está hablando a nosotros, está describiendo que esta es la vida normal de todo discípulo, de todo hijo de Dios, de beber de su Espíritu. Si creemos en Jesús, estos ríos van a correr, van a fluir en nuestro interior. Porque lo que Cristo dijo, lo que Él prometió, es verdad. No nos está prometiendo algo inalcanzable. Y esto tiene que ser una experiencia abundante y continua en nuestra vida. En Juan 10 dice Jesús, yo he tenido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él no vino aquí para que nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados y fuimos resucitados. No vino aquí para que sobrevivamos, como esa canción que canta sobreviviendo. No vino el Señor para que tú y yo sobrevivamos, sino para que tengamos vida y vida en abundancia. No, Jesús no vino para que apenas nos mantengamos en pie, que cualquier viento, cualquier problema nos voltee, que cualquier circunstancia difícil nos descorazone o nos desanime. Él vino para darnos vida y vida abundante. Jesús le dice a la samaritana, cualquiera que bebiere del agua que yo le daré, será en él una fuente que salte para vida eterna. No solo que voy a tener agua, sino que va a saltar. ¿Salta el agua de nuestro interior? Tiene que ser abundante, porque Él nos ha provisto de todos los recursos. Y esta vida abundante no es para un ratito en una reunión, no es para un momento, es para toda nuestra vida. Dios nos dio todos los recursos. Y queridos hermanos, la verdad fundamental
de la cual nosotros partimos es que Él nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos, y por eso tenemos una calidad de vida conforme a lo que Dios dice. Necesitamos la obra del Espíritu para vivir en esta plena felicidad a la cual Dios quiere que caminemos. Amén. ¿Eres feliz? Pregúntame, ¿sos feliz, Oscar? ¿Cómo no vamos a ser felices? ¿Cómo no vamos a ser felices? Si en Él lo tenemos todo, Antonio. Tenemos todo. Vos se te pone el pelo blanco y a mí se me cae. Pero en Él está nuestra felicidad. En Él está nuestro gozo. En Él está nuestra alegría. En Él está nuestra paz. Y si por algo tuviese que partir de este mundo, allí nos encontraremos con Él. Y no sé si nos va a preguntar, ¿fuiste feliz? Pero le vamos a ganar de mano y le vamos a decir, Señor, fuimos felices con vos. Estuvimos en pleno gozo y en plena gratitud con tu persona. Sé fiel a Dios. Sé fiel. Sé fiel a Cristo. Vive con intensidad, vivamos con intensidad el reino de Dios. No claudiques. No nos desanimemos. Sigamos firmes hasta el fin. Hasta el fin. Y hermanos, que el final de nuestra vida nos encuentre en el monte, allí en lo más alto de nuestra vida espiritual, porque lo mejor no pasó, porque lo mejor es lo que hoy estoy viviendo y lo que voy a vivir, que me encuentre en el monte y no en el valle, que me encuentre en lo alto de mi vida espiritual, en lo alto de mi comunión con Cristo y no allí en lo bajo. Por eso nuestra felicidad está en Cristo y por eso necesitamos esta obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Sigamos escudriñando las Escrituras, sigamos orando a Dios, sigamos estableciendo relaciones con el cuerpo de Cristo en una plena comunión como se nos ha ministrado y seguramente se nos va a seguir ministrando. Extendamos el reino, hablemos a otro de Cristo, llevemos a otros a los pies de Jesús, porque esta es nuestra vida. Amén.